Bueno, en primer lugar, que sean conscientes del enorme mérito que tiene la institución, el Club de Ajedrez Gallarta y el peso de su historia. Yo tenía 10 años cuando se creó el club y por tanto recuerdo muy bien durante mi adolescencia y durante mi juventud cómo la mera actividad de pensar era considerada ya casi como peligrosa por parte de la dictadura franquista en España. Por tanto, crear un club de ajedrez, además en una zona, entre comillas, conflictiva, como Gallarta en aquella época, pues era algo realmente arriesgado y, por tanto, vanguardista. De modo que solo por eso ya el mérito del Club de Ajedrez de Gallarta ya sería muy grande. Pero hay que añadir más méritos, por supuesto el de sobrevivir 50 años, pero de esos 50 yo creo que los últimos 10 o 15 tienen también un mérito especial, porque hoy los clubes de ajedrez luchan contra la postura, digamos, acomodaticia del ser humano que dice, ¿para qué voy a ir al club de ajedrez si en pijama y zapatillas desde mi casa puedo seguir en directo todos los torneos del mundo, puedo jugar rápidas 24 horas al día contra gente de todo el mundo? El hecho de que hayáis conseguido mantener el club abierto también tiene mucho mérito, pero lo más importante es lo que está por venir. Un club como el de Gallarta, con ese peso histórico, ese pozo, digamos, de prestigio, tiene una responsabilidad también ahora. Como he explicado en las preguntas anteriores, tenemos argumentos irrefutables en cuanto a la enorme utilidad pedagógica, social y terapéutica del ajedrez. Un club como el de Gallarta es una infraestructura importantísima para que eso se desarrolle bien y por tanto yo auguro un futuro realmente muy halagüeño si, y este sí va con mayúsculas y con triple subrayado, los socios del Club Gallarta, además de mirar hacia dentro de su club y hacia dentro del ajedrez, miran hacia afuera y se dedican una parte de su energía y de su tiempo a difundir las inmensas virtudes del ajedrez para que una parte de la sociedad sea atraída hacia el ajedrez y por tanto también el club saldrá beneficiado de ello. A finales del siglo XIX, la industria minera estaba muy presente en Gallarta. En aquella época, los técnicos e ingenieros de las explotaciones eran extranjeros, mientras que la mano de obra y los dueños, si bien eran de aquí y de diversas partes de la península, eran prácticamente analfabetos, por lo que los asuntos financieros de dichas empresas mineras los dirigían contables y gente con estudios que se veían incapaces de relacionarse con el resto de la población, ya fuera por temas lingüísticos o por diferencia cultural, de manera que empezaron a socializar entre sí, dando lugar a la creación de dos círculos en Gallarta, la Unión y el Calderón. Dichos círculos contaban con sus propios locales y en los mismos se desarrollaban diferentes actividades culturales, entre ellas el juego de ajedrez. Allí se juntaba la gente culta de la zona, comerciantes, médicos, bancarios, y comenzaban las primeras partidas de ajedrez en Gallarta. Ya en la década de 1920, en el bar La Terraza, antiguo casino en el viejo Gallarta, los descendientes de los primeros jugadores consolidan el juego de ajedrez con partidas periódicas. Años después, en los 50, se funda la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, en la que, entre otras actividades, también se jugaba al ajedrez. Pues mi afición por el ajedrez comenzó en el círculo recreativo de los hermanos de La Salle, en el colegio, porque íbamos a pasar ya las tardes los domingos y entre otros juegos había ajedrez. Y a mí me empezó a interesar aquello y después pude desarrollarlo en el bar La Terraza de Gallarta con un señor que se llamaba Eliodoro Velasco. Ese fue mi primer profesor de ajedrez que me enseñó a hacer las aperturas y las cosas. Y en fin, y después pues enterándome que había una peña de ajedrez en el bar de Galíndez,
de Gallarta, y yo era amigo del bar de Galíndez y fui para allá y efectivamente empecé el trato con Quintana y compañía. Hablando un poquitín del Gallarta de los años 60, era un pueblo que indudablemente, sin discusión ninguna, en la zona minera era la capital. Nos veían dentro de la zona minera con la capital. Nosotros como gallartinos veíamos al mejor pueblo del mundo. Era nuestro pueblo, igual teníamos motivos. Pero en el ambiente del ajedrez, que no en otros deportes, se nos veía a los de Gallarta como unos mineros con un nivel relativamente alto de analfabetismo. A mediados de los años 60, y a fin de aunar afición y centralizar la práctica del ajedrez, se opta por instalarse en el citado bar Galíndez, más tranquilo y céntrico, de modo que puede decirse que este fue el primer local oficioso de la peña ajedrecista Gallarta. En aquella época, el viejo Gallarta estaba siendo derruido y las otras dos localizaciones tenían sus días contados. Éramos normales, tomábamos chiquitos como todo el mundo, pero alguno menos. Y lo que aprovechábamos eran sitios donde podíamos reunirnos, que no lo teníamos, ni teníamos dinero. ¿Qué hacíamos? Pues nos íbamos donde había futbolines, donde había el hockey de Fausto, a jugar al billar si se podía, o al ping-pong de los frailes. Pero subyacía dentro del grupo que necesitábamos un espacio para desarrollar algo más nuestras inquietudes. En el bar de la terraza había un tablero, y entonces aquel casi siempre estaba ocupado por personas mayores. Nosotros éramos unos chavales con aquello. Entonces, en el bar de Galíndez, que tenía un futbolín muy bueno para aquel entonces, entonces nosotros estábamos muy a gusto porque tenía una buena mistela, que cuando aquello nosotros no bebíamos vino, y luego tenía el futbolín. Y como vimos que había también un ajedrez, porque él era aficionado, pues también empezamos a jugar allí. Los que dejaban el futbolín jugaban al ajedrez y así. Y ahí empezó un poco la inquietud en cuanto a ir mejorando el tema del ajedrez. Sin embargo, diferencias con el propietario del inmueble llevan al club a buscar un nuevo emplazamiento al de pocos años. Tras solicitar un local a los curas del municipio, estos ceden a la peña el primer piso de la conocida como Casa de Avelino. Logramos en un bar de Cotarro, el bar de Enrique, la Peña Momeñe, que era del ciclista, y él sabía jugar, jugaba en el mostrador. Pues ahí empezamos a jugar y bueno, empezaron ya a hacer como una sociedad. Él, como tenía experiencia por la Peña de Momeñe de ciclismo, pues ya tenía unos estatutos y quiso un poco. Nosotros hicimos unos estatutos y él no se quiso venir a hacerlo conjunto, ¿no? Y entonces él hizo otros estatutos diferentes y prácticamente pues ahí empezó pues un poco a alejarse de la peña. Bueno, y estuvimos allí pues unos meses, ¿no? Hasta que al final pues nos tuvimos que marchar porque... En aquel entonces la gente de nuestra edad se dedicaba más a chiquitear, a ir por los bares y sin más, y una actividad pues como mucho pues, jugar a las cartas. Nos apetecía algo distinto. Nos veíamos preparados para poder hacer otro tipo de actividades y el ajedrez se nos empezaba a dar bien y entonces fuimos donde los curas, donde teníamos cierta relación con ellos, y don Roberto pues, fue el que nos proporcionó esa casa donde vivía Belina Mena en la planta baja. En el lado derecho tenía las Gora Chiqui, los locales, y arriba pues lo usaban los de Pancho Quintana, el padre de Eduardo, que lo usaban la asociación de proenfermos que había en el pueblo. Y nos cedieron a nosotros los locales, puesto que los íbamos a utilizar pues, todos los días y así los manteníamos. Manteníamos el local también vivo y en orden y limpio. Probablemente lo comentaríamos entre la cuadrilla y a unos cuantos fuimos para allí. Y entonces empecé a jugar. Me acuerdo que en la época también fue Eli, Lázaro. Miguel Ángel Conde empezó un poco más tarde. Pues gente así, después más o menos de la edad, ¿no? Y así empezamos allí. Iba bastante, ya te digo. Porque a mí el ajedrez me gustaba mucho. Habíamos jugado partidas, habíamos estado unos días seguidos, o unas horas seguidas.
oye, vamos a la parte de atrás que había allí todo lleno de trastos, pero bueno, echamos una partida, íbamos donde Conce, compramos unas gallegas de unas arenques, sardinas gallegas, y con un poco de vino las pelábamos y las comíamos allí. Luego pues volvemos a jugar al ajedrez, o íbamos a tomar unos vinos. Básicamente era el ajedrez, claro. Pues, lo que era, pero sí, de vez en cuando se hacían las cosas. La gran amistad que teníamos entre todos, que éramos unos amigos, y la parte democrática que la llevábamos hasta el extremo, porque cuando se llevaban los diferentes temas para llegar al mismo sitio, porque en el fondo siempre estábamos de acuerdo, pero en las formas ni soñar, eran a veces duras y rudas, pero al final se hacían votaciones, y lo grande es que el que perdía la votación asumía el proyecto ganador como suyo propio. Aquella habitación que nos cedieron los curas, aquello era pequeño, era una habitación, lo que es una habitación. Al final lo que hicimos, le dijimos al cura, Teodoro Alonso y yo, al cura que coño, que aquello pues era más pequeño que esto. Coño, que allí pues que no podíamos hacer ningún campeonato, ni esto, teníamos que hacer a horas y esto. Y entonces le dijimos a ver si podíamos tirar un tabique y coger 2 habitaciones. Y el cura, bueno, que no. Y un día cogimos una carretilla y una porra, Teodoro y yo, tiramos todo el otro tabique, le llevamos todo esto allí a la central, allí tiramos todo el escombro y todo el invento, pues cuando vino el cura. Pero ya no tenía remedio, ya no se iba a levantar otro tabique. O sea que... En cuanto conseguimos la casa parroquial, que nos diesen un piso, con todo como estaba, lo primero que hicimos, como locos, trabajar como chinos domingos, fue prepararlo para todas las actividades. Entre ellas, por supuesto, el ajedrez, que ya se había creado, pero hicimos mucho hincapié y lo dejamos la cocina. Dejamos la cocina porque era para nosotros lo que nosotros necesitábamos. Jugar al ajedrez, jugar a las cartas, preparar unas meriendas, hablar mucho, tocar la guitarra, lo que hiciese falta. E incluso la gran aceptación que tuvo, porque fuimos 8, 10, 12, no lo sé, y en mes o mes y pico, 2 meses, estábamos 20 o 30. Y luego llegó a tener la peña, que yo recuerde, como máximo de socios, que pagábamos 10 pesetas, pagábamos 80 y tantos. Es un ambiente social muy bonito, porque coincidíamos. Generalmente todos éramos amigos, ¿no? Y coincidimos allá en la casa de Abelino. Y allí empezó un poco a hacerse pues una especie de entrechoco de los sábados por la noche, aparte del ajedrez, y hacer unos campeonatos con chavales. Se hizo como un ambigú, que por cierto lo llevaba el Chiqui y Eustaquio Prior. Tenía que traer las bebidas, el que tenía inquietud, algo diferente, pues por lo menos probaba, ¿no? Luego le iría, no le iría, pero vamos, se iba quedando de cuadrillas, siempre se quedaba alguno, ¿no? El ajedrez fue un medio para luego llegar, no un fin, en un principio, un medio, no un fin, que al poco tiempo de iniciar la andadura de la peña se convirtió en un fin y no en un medio. En febrero de 1966 se convoca la primera asamblea del club para formarlo oficialmente y nombrar a la junta directiva. En aquel entonces, las sociedades debían estar vinculadas a la Falange o a la Iglesia, si bien cabía la posibilidad de declararse una asociación independiente. Pero para ello había que contar con el respaldo de algún cargo político. Fue gracias a Norberto Alonso, por aquel entonces concejal, que el gobernador civil dio el visto bueno a todo el proceso. Había unos estatutos internos y otros que nos exigían de cara al exterior. Hay que tener en cuenta que estábamos en una dictadura y pedía el gobierno civil un patrón de estatutos que todo el mundo teníamos que pasar por aro. Los estatutos que hicimos nosotros se presentaron en el gobierno civil. Se lo llevé a la Federación Vizcaína, a nuestro amigo Alberto Villate, que hizo lo que pudo, y nos los tiraron para atrás. Nos decían que tenían que ser un patrón ya prehecho.
Muy bien. Nos reunimos otra vez, rehicimos unos estatutos, pasaba el tiempo, no había respuesta, no estábamos autorizados todavía. Me acerco donde Villate y me dice que no tenía noticias. Algo está pasando raro, que no se aprueban los estatutos. Pasando los años, nos enteramos de que nosotros habíamos estado vigilados por la policía, porque un grupo de chavales que se iba a reunir de 20 y tantos años, en aquellos años, en los años 66 en adelante hasta 68, no les encajaba muy bien. Y estuvimos vigilados. Y teniendo en cuenta que encima los estatutos venían de una sociedad de Gallarta, y Gallarta, pues todo el mundo lo conocemos, se asociaba a Dolores Ibarruri. Creo que hay sinceramente el que nos echó un verdadero capote para que esto siguiese para adelante fue Norberto Alonso, y desde aquí las gracias a Norberto por lo que hizo, que seguro que fue la mano de él. El ayuntamiento colabora con la adquisición de unos tableros, que aún se conservan, y unos juegos de ajedrez. La exigua cuota de 10 pesetas mensuales por socio apenas si llega para comprar planillas y algún que otro libro. La suerte, sin embargo, sonríe a la peña ajedrecista, que ve cómo, gracias a la lotería, obtiene unos ingresos extra. Con ellos se adquiere mobiliario. Las mesas se siguen utilizando a día de hoy. Y el primer año que compramos la lotería nos tocó la pedrea. Pues resulta que nos encontramos con un dinero muy majo para poder mejorar nuestras instalaciones. No teníamos mesas, teníamos tableros que nos habíamos conseguido hacer a través de la Electroruela. Nos tocó en Azcarreta, la administración de la lotería, que hay en Bilbao hoy, al lado de la Arriaga, 68, 69, por ahí sería. Y sí nos quedó dinero, sí. Ante la imposibilidad de comprar unos relojes de competición, se decide redactar una carta a don Juan Antonio Samaranch, por aquel entonces delegado nacional de Educación Física y Deportes, escrita por José Miguel Blanco pidiendo unos, a lo que, para sorpresa de todos, accede, donando al club 6 de dichos relojes. Recuerdo las primeras estrofas literalmente como era. Arrancaba: excelentísimo señor, decía, agoreros derrotistas colgaron a Gallarta el San Benito de la iniciativa inconclusa de la discontinuidad. A su favor, arguían y luego seguía la carta. Y yo me pregunto, y desde mi atalaya de los años, diciendo, ¿cómo Samaranch ni nadie se podría negar a mandar unos relojes con una carta escrita y así seguía todo el resto? Era imposible. La respuesta fue obvia. Nos mandaron una carta animándonos a que siguiésemos en esta línea y estaba firmada personalmente por Juan Antonio Samaranch. Aquel mismo año, por San Antonio, se celebra el primer torneo organizado por la peña ajedrecista contra el Club de Ajedrez de Portugalete a 10 tableros, resultando vencedor Gallarta por 6,5 a 3,5. Es el primer trofeo de la peña ajedrecista Gallarta, que aún se conserva. En San Antonio no me acuerdo qué año fue, y vinieron, era a 10 tableros, y jugamos en los bajos del Ayuntamiento Viejo. O sea que... Y entonces, no sé si en las escuelas, me parece que era en la aula de don Antonio, que era don Antonio y don Vicente, ¿no? Que era uno enfrente de otro en los bajos del Ayuntamiento Viejo. Y ganamos, y entonces, joder, fue lo que nos impulsó un poco más a seguir en ello, ¿no? Y así ya se instituyó el trofeo de San Antonio. Y fue referente en todos los clubes que había, pero estoy hablando desde Bilbao, la Raya Ardiz, en Basauri, en Zuribalcha, en Santucho, en Santurce, en fin, pueblos grandes y que llevaban ya un arraigo, pero no tenían esta capacidad de maniobra, capacidad de innovar, capacidad de crear cosas nuevas que les gustaba venir con nosotros. Asimismo, se compite por primera vez en la Liga Vizcaína de Clubes con 2 equipos en segunda categoría, quedando los mismos tercero y octavo clasificados. Pues todo era campeonatos, aquí partidas, nos reuníamos de vez en cuando, pues había una especie de junta directiva donde si alguno había hecho alguna se sancionaba,
pues cositas, y preparábamos los campeonatos sociales que eran dentro de la peña. Siempre había movimiento. De hecho, pues no sé si fueron en fiestas o en algún tal, pues le trajimos a Mingo, el ciclista, y dio un pequeño mitin desde el balcón. O sea, en aquellos años era famosísimo, y es famoso, ¿no? Pero y hacíamos nuestras cositas. En el ajedrez en Vizcaya no había un parangón, ni había una organización tan perfeccionista ni tan perfecta como la nuestra. Recuerdo que había dentro de la directiva 4 comisiones. Comisión de servicios y entretenimiento, en el cual estaba implícito el ambigú, hacía otro tipo de actividades, si había que un torneo de cartas, también, entre otras cosas. Un comité de recaudación de fondos. Se encargaba de buscar por diferentes entidades fondos, como su nombre indica, dentro de la junta directiva. Un comité de competiciones, el que legislaba y arbitraba las competiciones. Y un comité de expansión y divulgación, que había un comité concreto, aunque en el fondo todos tratábamos de hacerlo. A primero de año, cuando se hacía la Asamblea General, se marcaban unos objetivos. Y luego pasaba el año, se iban desarrollando, se hacían, no se hacían. Al empezar el año, se levantaba una memoria anual, mes por mes, se estudiaba y se analizaba a fondo, mirando las desviaciones que había habido en tanto por ciento con respecto a los objetivos. Es que suena esto a una empresa ya hoy en día multinacional moderna. Veíamos que para poder jugar y competir se necesitaba más conocimiento del que teníamos. Entonces, para conseguir ese conocimiento, lo que se hizo fue, a través de una subvención que conseguimos para hacer los tableros y algo de dinero que sobró, lo que hicimos fue empezar a comprar libros. De hecho, hay algunos libros, que por ahí está el nombre, de aperturas, de alguna cosa más, para poder desarrollar un poco el juego en sí. Y luego cada uno ya, de acuerdo con sus habilidades, pues era capaz de adaptarse más pronto o más tarde o adquirir más conocimientos o menos con esos libros. Y en cuanto al tema social, lo que veíamos era que, bueno, pues que dentro de un núcleo determinado de gente del pueblo teníamos mucha aceptación. Entonces, bueno, tampoco éramos un club cerrado. Aun cuando en principio la gente solo venía a jugar al ajedrez, luego lo que se hizo fue abrir un poco las puertas y permitir que fuesen socios no solo los jugadores, sino gente que podía venir a jugar o a ver o a estar con nosotros, ¿no? De hecho, así pues Eustaquio Prior, que no jugaba al ajedrez, pero que sí venía allí. Chiqui empezó pues, también más por el tema social. Había una gente que pues, o quería integrarse unas veces en un sitio, otras veces en otro, pues en el pueblo en una faceta y con nosotros en otra. También nosotros participamos en otras actividades dentro del pueblo. Durante los siguientes años, y mientras la peña ajedrecista, por distintas circunstancias, va cambiando su ubicación, pasando por ejemplo por los bajos de la actual parroquia o la entreplanta del frontón, se consolida la participación en distintos campeonatos, tanto oficiales como amistosos. Se organizan diferentes eventos y torneos y se afianza, en cierto modo, la estructura del club económica, social y deportivamente, llegando a finales de la década de los 70, que es cuando la peña ajedrecista de Gallarta se asienta definitivamente en la plaza Eusko Gudariak, lugar donde sigue hoy día. Estamos a la hora de tanto estudiar como entrenar, como estar todos los días, porque el ajedrez, claro, ya si llegas a un nivel competitivo, pues prácticamente estaba todos los días la peña abierta para que pudiera la gente ir a practicar y demás. Entonces, claro, necesitamos un local con facilidad de acceso y sin limitaciones de horarios, salvo el normal. Y lo que hicimos fue solicitar un local al ayuntamiento y nos dieron un local abajo en la plaza. Vimos que la única posibilidad de futuro era saliendo al exterior y buscar que la gente joven participase del juego. Había una serie de departamentos dentro de la peña. El de fomento del ajedrez lo llevaba Eduardo Quintana. Y Eduardo se dedicó a ir por los colegios a Casal y al instituto y a algunos sitios a dar clases de ajedrez a los chavalitos que quisieran en aquel entonces. Y se fomentó bastante el ajedrez.
Lo que pasa es que eso, pues a la larga no tuvo continuidad porque, bueno, la sociedad es como es, las apetencias de cada momento son las que son, y eso fue una época muy bonita, pero que, pues, lo mismo que inició, se murió. Como la peña en realidad, pues tampoco ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo, tal y como la tenía cuando se creó. Porque ahora también hay muchas más actividades, cosa que antes no había. Hay que destacar que la Peña Ajedrecista fue en su momento un club innovador y moderno, siendo pionero en muchos aspectos de la competición. Bueno, pues a través de la familia Irusta, que tenían un comercio de electrodomésticos y de muebles aquí en el pueblo, nos pusieron en comunicación con una empresa distribuidora de televisiones alemanas, Reifra, y conseguimos un patrocinio de tal manera que ellos subvencionaban el gasto que correspondía a los desplazamientos que hacíamos con el equipo a las competiciones fuera de Gallarta, en la Liga Vizcaína. Y los jugadores que componían el equipo iban uniformados con una chaqueta verde que tenía en un escudo de Reifra en el bolsillo de la chaqueta, y iban también con corbata verde, y luego en los tableros, en cada mesa, junto al tablero y al jugador de Gallarta, llevaba una peana con un banderín y con el nombre de Reifra. El desplazamiento que se hacía en taxi, también era sufragado por esta subvención de esta entidad de Reifra, lo hacíamos a través de Pepe, el taxista que había en el pueblo, que tenía un Dodge Dodge, y llevaba en el capó una pancarta en la que se veía el nombre de Reifra. Fue posiblemente el primer club de Vizcaya de ajedrez que tuviese un patrocinador. Leandro Bajaca Calvo puso una imprenta aquí en el pueblo. Entonces, nosotros cuando empezamos tuvimos que hacer unas planillas donde ir anotando los movimientos que se hacían en las partidas. Y una de las cosas que echábamos en falta era cuando una partida era necesario aplazarla, había que volver a repetir casi todos los movimientos para llegar a la posición de aplazamiento. Entonces, aquí surgió la idea de, por la parte de atrás de la planilla, hacer la configuración de un tablero en el cual quedaba constancia de la posición exacta de las piezas que quedaban en aquel entonces en el momento del aplazamiento, de tal manera que no hubiese necesidad de volver a repetir todos los movimientos que se habían producido hasta ese momento del aplazamiento. Y fue algo novedoso y que llamó mucho la atención en todos los jugadores que llegaban al pueblo. Decía, bueno, ¿cómo se os ha ocurrido poner por detrás un tablero impreso en la misma planilla, ¿no? Yo estaba en el colegio Ascarza y Susi, aquí en Las Carreras, y nuestro director, Javi, nos llevaba con su bólido, que era un 600, precisamente aquí a la Peña de Gallarta. Y yo me quedé totalmente perplejo y muy ilusionado al ver que había un local solo de ajedrez, con un tablero gigante, que es lo que más me llamó la atención. Yo nunca había visto un tablero mural. Y recuerdo que había 4 o 5 niños de Gallarta que estaban recibiendo clases de Eduardo Quintana. Y me encantó tanto que los sábados, desde mi localidad natal, Casturdiales, me venía de vez en cuando hasta aquí. Una vez descubierto el local maravilloso, nos veníamos aquí a jugar a Gallarta. Y Eduardo nos explicaba, aunque éramos de algún equipo rival. La primera experiencia de encuentro con la gente de Gallarta fue un torneo que hacían, tipo de la amistad, que era un cuadrangular. Los amigos del Sur y Balcha me invitaron, yo era un chaval. Entonces no era como ahora hay muchísimos torneos, pero entonces yo creo que ese torneo era el mejor torneo que había en toda Vizcaya. A partir de la década de los 60, el ajedrez experimenta un incremento del interés por parte del público en general. No en vano, los duelos más simbólicos y mediáticos de la era moderna de este juego suceden en estos años. El nacimiento del Club de Ajedrez de Gallarta coincidió con el apogeo de Bobby Fischer. Y claro, el duelo Fischer-Spassky es la cúspide en la historia del ajedrez mundial en cuanto a grado de repercusión. Los tableros, los juegos, los libros, los relojes de ajedrez se agotaron en todo el mundo. Aquello fue primera página en todos los periódicos del mundo
porque un duelo entre un estadounidense y un soviético era el símbolo perfecto de la Guerra Fría entre los dos países más poderosos del mundo, justo en el momento en el que el botón rojo que hubiera dado paso a la guerra nuclear y hubiera destruido el planeta por completo, estuvo a punto de ser pulsado varias veces. Yo suelo decir que los ajedrecistas que hemos nacido en la segunda mitad del siglo XX somos unos grandes afortunados, porque después de ese duelo excepcionalísimo por sus condicionantes, digamos, extradeportivos, que fue Fischer-Spassky, tuvimos el Karpov-Korchnoi, que era el héroe nuevo de la Unión Soviética que había recuperado el honor nacional perdido por Spassky, contra el traidor Korchnoi que se había escapado de la Unión Soviética. No llegó a tanta popularidad como el Fischer-Spassky, pero poco menos. Y a eso le siguió el Karpov-Kasparov, que es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, no solo en ajedrez, y además es otro duelo muy simbólico entre dos formas opuestas de entender la vida en el país más grande del mundo, la Unión Soviética, que se estaba cayendo a pedazos justo en ese momento. Claro, eso quiere decir que es prácticamente imposible que volvamos a tener, seguramente en varios siglos, otra rivalidad similar, porque hoy necesitaríamos que los dos mejores del mundo fueran un árabe y un israelí, mejor todavía un palestino y un israelí, para conseguir cotas de audiencia parecidas. A finales de los 70, la peña goza de excelente salud, lo que, gracias a un gran trabajo de base, dará lugar a la aparición de una nueva hornada de jóvenes valores. Las clases de ajedrez eran habituales en las instalaciones del club, y en la plaza se continúa con ellas. Eduardo Quintana es quien se encarga de transmitir sus conocimientos a los nuevos jugadores. El primer club de ajedrez de mi vida que yo he pisado ha sido el Club de Gallarta, y las primeras clases que he recibido de ajedrez de un monitor, de un profesor de ajedrez, ha sido de Eduardo Quintana. Por eso yo tengo a Gallarta siempre en mi corazón. Pues Eduardo ha sido, yo lo conozco, años, pero muchísimos años de relación también, y bueno, he visto la gran afición que ha tenido esta persona. Y que a él también, por eso antes decía de ese reconocimiento que le habéis dado, que creo que es muy merecido. No cabe duda que toda la historia de Gallarta pues hay que agradecérsela a ciertas personas que han estado ahí día y noche, y me acordaría de Eduardo Quintana, Javier Salavarría, que son los que más conozco, pero esos dos para mí, sobre todo Quintana, era un referente. Yo cuando era pequeño siempre estaba en los ámbitos escolares, que antes era una cosa que quitabas de tu tiempo y de tu familia para dedicarlo al ajedrez. Entonces pues no cabe duda que el éxito de Gallarta se debe a estas personas que han estado ahí 50 años al pie del cañón. Pero lo que es no poder comer, el enfadarte con la mujer, el tener que ir a un entrenamiento, el tener que estar en un sitio y el estar chupando agua y barro, es una cosa que tiene su verdadero mérito, sobre todo en un club de eso. Cuando nosotros empezamos a jugar al ajedrez, él era el que traccionaba, el que organizaba, el que nos desplazaba, el que nos llevaba al bar a comer pinchos de tortilla, ganáramos o perdiéramos, el que nos llevaba en su Dian 6 por todo Vizcaya, y todas las aventuras y desventuras pasábamos con él. Entiendo que el alma mater, por lo menos de nuestra actividad dentro de la peña, que era el ajedrez escolar, era Eduardo, sin duda. Hay una persona clave en la peña ajedrecista Gallarta, que es Eduardo Quintana, que para mí ha sido esa figura que ha hecho que no se duerma el ajedrez en este municipio, porque siempre ha estado ahí, siempre ha estado promoviendo, ayudando, abriendo el local a los niños y a las diferentes personas que querían acercarse a jugar, y siempre se ha podido contar con Eduardo. De hecho, hace poco le hicimos un bonito homenaje a toda esa labor, y que lo tiene bien merecido, vamos. Y bueno, pues hoy, Eduardo, pues basta que tú has sido uno de los fundadores del club, serás para toda la vida. Bueno, pues yo creo que te mereces un detalle que te va a hacer la peña ajedrecista, en este caso, porque llevas un montón de años, y agradeciéndote tu labor durante todos estos años, pues se te va a hacer entregar un pequeño detalle. Queríamos hacerte un pequeño homenaje después de todos estos años que has tenido con la peña y todo, y la verdad que has dado todo con la peña, siempre has estado ahí aquí al pie del cañón y todo, y oye, y qué mejor manera de reconocerte todo lo que has hecho. Pues cuando sea en mi calle, te puedes poner a llorar pronto. Ha sido el corazón de la peña durante
muchos años. Se ha entregado de una forma extrema en la propia enseñanza y en la propia promoción de las actividades de la peña. Seguramente es el mayor responsable de que la peña, 50 años después, siga en auge y siga creciendo. Asimismo, en los primeros 80 surgen varios equipos en los colegios del municipio, como el Buenos Aires o el Casal. En este último centro, Javier González Solabarría, por aquel entonces alumno y hoy día presidente del club, comienza a impartir clases. Huelga decir que, si bien estos equipos surgen de manera independiente, no tardarán en converger con la peña ajedrecista. Sí, fue entre el año 81 y 82, antes de ir yo a la mili, había algunos padres con inquietudes para que sus hijos tendrían pues clases en el colegio y contactaron conmigo y para ver si me interesaba pues ayudarles, y yo encantado. Estuve ahí 2 años formando a niños y a niñas y sacamos unos cuantos equipos majos en aquellos tiempos. Hubo una eclosión ajedrecista grande ahí en el municipio en aquellos años. Se produjo una ebullición de nuevas personas, la generación de Gustavo, Aitor, Villanueva, Rivera, y sobre todo también se produjo una fuerte incorporación de personajes de pueblos cercanos, especialmente de Ortuella. Los hermanos Momoitio, Ángel y Pablo, Antonio Prieto, Agustín Santamaría. Mi aita, Julián Momoitio, fue presidente de la Casa de Cultura de Ortuella durante 10 años. Empezó a introducir también el ajedrez como una actividad cultural entre la gente y demás. Pues allá por el 83 o el 80, una cosa así, se empezaron a organizar una serie de torneos de ajedrez infantil a los cuales empezaron a aparecer la gente de Gallarta, los jugadores como Roberto Lea o Francisco Javier González Solabarría, empezaron a acudir a esos torneos, empezaron a ganar esos torneos y nosotros así les conocimos. Y esa fue nuestra toma de contacto con la peña ajedrecista Gallarta. Y luego sí me acuerdo mucho que las navidades, que siempre bajábamos al Bachoqui de Ortuella a echar ahí el torneo de Navidad, porque solíamos bajar además andando desde Gallarta hasta Ortuella, y sí, aquello sí era buen recuerdo. Sí. Y al mismo tiempo fue el periodo en el que se empezaron a dar clases en las icastolas, lo que supuso rejuvenecimiento y un nuevo impulso al ajedrez. Diferentes personas que enriquecieron y que permitieron a la peña pues tener una relevancia que no había tenido antes. Y parte muy importante fue la acción de promoción que realizaba Eduardo, que hizo que los campeonatos que se celebraran en la peña tuvieran fama en la zona, no solamente por el juego, sino básicamente por lo bien que se trataba a los que venían, ¿no? En el Casal, pues claro, había gente que jugaba, había ajedrezes y empezamos a jugar al ajedrez. Con el BD conseguimos que nos pusiesen una sala para poder jugar entre varios. Fue Eduardo, ahora que me acuerdo, que debió ir a enseñar clases y que nos reclutó y nos dijo que había una peña de ajedrez. Con lo cual yo fui y empecé a jugar. Fue Javier Solabarría, que nos enseñó junto a 2 o 3 chicos más del Casal y empezó todo a moverse un poco. Hubo torneos escolares que nos apuntamos, yendo por Vizcaya, y formamos un par de equipos. Lo que más recuerdo era la dificultad que teníamos para poder organizar torneos y cosas por el estilo. Había que organizar mucho, mover, casi no había dinero. Lo que más se hacía era los torneos de liga. Había que trabajar mucho en ello. No había medios casi, era bastante difícil. Yo cuando aquello andaba mucho con Diony y José Luis, y fue con ellos dos con los que empecé a jugar, y salió la ocasión de poder apuntarnos a un torneo de estos escolares que había cuando aquello. Aquello Quintana era el que nos acompañaba a todos los eventos, a todos los torneos. Por otra parte, y a petición de los padres de la Ikastola de Torquisuna, la peña pasa a formar directamente a los chavales de dicho centro, dando pie a la creación de grandes formaciones. Se puede decir que el ajedrez vive una etapa dorada en general. Hay una gran afición por parte de los niños y son numerosos los campeonatos escolares de la época.
En definitiva, en la década de los 80, la Peña Ajedrecista de Gallarta cuenta con una gran cantera de chavales del municipio, y eso comienza a notarse en los resultados. Bueno, pues a través de un amigo de la Icastola, de la Icastola Torquisuna, me dijo que tenía un familiar allí que daba clases de ajedrez en Gallarta, en la Peña Ajedrecista de Gallarta, y me convenció. Y bajamos, y probamos, y me animé. Nos enganchamos al ajedrez y empezamos a aprender a jugar al ajedrez con Eduardo Quintana, que era el que nos enseñaba. Y así empezamos. En aquella época, cuando aquello no había tantas consolas como ahora y ordenadores, entonces la gente se dedicaba a fútbol, a atletismo, a ajedrez. Y bueno, era una forma de engancharse a algo. Empezamos a jugar, dimos continuidad al tema y dio sus frutos, porque de 2-3 años ganamos, hicimos un equipo de ajedrez allí, de la Icastola Torquisuna. Se creó un equipo, se consolidó, ganamos un torneo de Vizcaya, que fue en el 85 creo, y el año siguiente, el 86, volvimos a ganar el campeonato de Vizcaya y ya quedamos campeones de Euskadi. Pues lo que más recuerdo, claro, pues cuando se ganó el campeonato de Euskadi en el año 86, creo que fue, eso, estábamos ahí éramos unos mocacos. Y el campeonato de Euskadi se disputó en Fadura, en Guecho, y aquel año lo ganamos. Estábamos en la Icastola y Eduardo pues nos captó de alguna forma, ¿no? Nos explicó qué se hacía y si estábamos interesados en jugar al ajedrez, y lo que hizo él fue extender un poco el ámbito de actuación, ¿no? Quería que la peña de ajedrez pues penetrara más en el tejido del pueblo, y su idea fue esa, ¿no? Que los niños nos implicáramos también en el ajedrez. Yo creo que era más porque andábamos ahí por la calle, por la plaza, por la situación de la peña, que estaba justo en la plaza, que andábamos por ahí jugando no sé qué, y tenía las puertas abiertas para poder entrar allí cualquiera, echar unas partidas, pues hoy favoreció a que mucha gente andaría por allí, de nuestra edad. Yo creo que la eclosión fue a raíz de que Eduardo y que la peña decidieron enseñar ajedrez a los niños del pueblo. Había material humano para hacer las cosas bien, y que los métodos de enseñanza que Eduardo y otros responsables de la peña aplicaban en aquella época pues eran en ese momento los acertados, porque los resultados estaban ahí. Con muy poco entrenamiento conseguíamos resultados bastante buenos. Pues me acuerdo que entre semana íbamos allí a dar clases, y los domingos jugábamos por la mañana en el campeonato de Vizcaya, el campeonato de Euskadi. ¿Qué horas metíamos? Lo tomábamos casi como un juego, es decir, en aquel momento jugábamos sin esa presión de decir ¿qué pasa si perdemos? Se jugaba con mucha alegría, y eso te hacía jugar mejor. Bueno, pero íbamos por afición y para divertirnos. Si jugabas, te gustaba jugar al ajedrez, no ibas para ganar. Bueno, claro, si ganabas mejor, claro que sí. No andábamos mal, ¿no? Durante los siguientes años se continúa participando en distintos torneos oficiales, como Liga, Copa, Campeonatos de Vizcaya por equipos, etc. Nosotros en nuestro mapa de ajedrez vemos que Gallarta es un referente, porque la zona minera ha habido siempre una constante, y ha sido el Club de Gallarta. El Club de Gallarta ha dado figuras como Eduardo Quintana, como Javier González Solabarría o Roberto Lea, entre otros muchos, que han estado al pie del cañón durante 50 años, y por lo tanto, cuando nosotros en el mapa de ajedrez tenemos que poner una chincheta, Gallarta tiene el punto rojo en el buen sentido de algo significativo. Si pensamos en un club de toda esta zona de la parte occidental de Euskal Herria, Gallarta es un referente. No ha habido en estos 50 años un año en el que Gallarta no haya estado sembrando ajedrez. Ha habido escuelas de ajedrez, ha habido competición de ajedrez. Tenéis la competición además en el más alto nivel de toda Vizcaya, que es en el torneo de preferente, y esto es un esfuerzo a valorar, porque como has comentado en la pregunta, Gallarta no es Bilbao, no es una gran capital, y sin embargo aquí siempre ha habido equipos de ajedrez. De la misma manera, se suceden con regularidad campeonatos de carácter social, una de las señas de identidad del club. Existe una gran afición y una labor importante que se hace de cara al pueblo, y vosotros queréis el ajedrez y queréis a vuestro pueblo, eso es importante. El Club de Gallarta
despliega una inmensa actividad dando clases de ajedrez, realizando competiciones, exhibiciones a la ciega. No sé si la gente lo sabe, pero González Solabarría es quizás uno de los personajes a nivel de España que hace una proeza digna de sacarse en televisión. Juega simultáneas a la ciega. Es decir, un gran maestro, un maestro internacional, se atreve con 1, con 2, con 3 o con mucho con 4. Solabarría tiene el récord de 8, me parece. Y esto lo tiene que conocer la población de Gallarta. El 7, 56. G8, 57. Bueno, el agravante de que le estoy intentando complicarle para que no... que pierda un poco la concentración, pero es muy duro. Javier, estamos en G8. Hay que destacar también que desde su creación, la Peña Ajedrecista de Gallarta se ha preocupado por la enseñanza del ajedrez a los más pequeños, contando con una escuela permanente en sus locales e impartiendo clases en diferentes colegios del municipio en numerosas ocasiones. El ajedrez hoy tiene una base social más fuerte que nunca, porque ahora tenemos estudios científicos que demuestran que los niños que aprenden ajedrez, sobre todo que reciben clases de ajedrez educativo, desarrollan más la inteligencia que los demás, incluida la inteligencia emocional, y además mejoran su rendimiento académico en matemáticas y comprensión lectora, que son los dos grandes problemas que tienen millones de niños en el famoso informe PISA. Es decir, el ajedrez hoy es una herramienta educativa de primer orden y por tanto, pues aunque ya no tengamos un Fischer-Spassky o un Karpov-Kasparov, en realidad sí tenemos herramientas para que siga siendo muy importante en la sociedad. Hace un año, el 11 de febrero de 2015, ocurrió un milagro en el Parlamento español. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en algo, y ese algo fue potenciar el ajedrez como herramienta educativa. Ahora es nuestra responsabilidad, la de la sociedad en general, pero la del mundo del ajedrez en particular, aprovecharnos en el mejor sentido de la palabra de esa decisión. Pero ojo, porque también nos podemos aprovechar en el mal sentido de la palabra. Muchos ajedrecistas han entendido muy mal ese hecho y han creído que ahora lo que hay que hacer es ir a todos los colegios, enseñar a mover las piezas a los niños de cualquier manera y ya está. No, el ajedrez es una herramienta educativa de primer orden, no lo digo yo, lo dicen algunas estrellas de la educación innovadora en el mundo. Lo dice, por ejemplo, la directora del Colegio Europeo de Madrid, donde utilizan el ajedrez como herramienta educativa desde el año 98, y ella dice textualmente, lo ha dicho en público, no existe ni en primaria ni en infantil una herramienta educativa tan potente como el ajedrez por el número de conexiones interneuronales que producen. Y también dice, podemos aprender muy fácilmente hoy por Internet todos los ríos y los lagos de este mundo, pero Internet no nos enseña a pensar, y el ajedrez sí. Por tanto, los ajedrecistas lo primero que tenemos que hacer es dejar de obsesionarnos con las aperturas, las licencias, los clubes, el elo, es decir, dejar de mirar solo para dentro del ajedrez y mirar hacia afuera y pensar en cómo podemos hacer para atraer al resto de la sociedad hacia el ajedrez. Porque si seguimos siendo una sociedad endogámica que solo mira hacia adentro, siempre seremos una minoría muy pequeña. Pero lo trágico de esto es que tenemos herramientas, argumentos irrefutables, con base científica, para que el ajedrez tenga un maravilloso futuro, porque además resulta que, a pesar de tener más de 1500 años de historia documentada, se adapta perfectamente al siglo XXI. Es el único deporte que se puede practicar y enseñar a través de Internet. Aprovechémoslo. A finales de los años 90, la Peña Ajedrecista organiza su primer abierto internacional que a lo largo de estos años se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario ajedrecístico vizcaíno. Un torneo que cada vez está cogiendo, va siendo tradicional ya y está cogiendo una buena fama, en una palabra. Al principio no había circuito, había un par de torneos, 2 o 3,
Entonces, hablamos y teníamos algún medio económico y decimos, pues, ¿no? ¿Por qué no nosotros también nos sumamos a hacer un torneo de estos ya importantes? Porque hasta el momento no hacíamos un tal Open, hacíamos un encuentro entre clubs, entre 4 clubs, y nos limitamos a eso en plan con otras sociedades de Vizcaya. En cambio, a partir del final de los 90, pues eso, empezamos con el Open. ¿Cómo lo describiría? Mucho trabajo, sobre todo al principio. Tenías que ir a Bilbao, hablar con federaciones, pedir sillas, era como se podía, pidiendo dinero por todos sitios. Era mucho trabajo con muchos meses de antelación. Pero en ese momento había bastante movimiento, había mucha gente jugando, mucha afición. Teníamos 3 o 4 equipos, había gente, había ganas y como quien dice, pues sí, te tirabas un mes o 2 a tope moviéndolo, pero al final valía la pena cuando acababa. El Open surgió por la aportación de varias personas. Ahora me gustaría destacar la presencia de una persona que no está, pero que contribuyó decisivamente, que es Dionisio Fernández, que se implicó también personalmente durante varios años en la ejecución y en la organización del evento. Y es cierto que se consiguió que viniera un plantel de jugadores internacionales. Con el Open se dio un impulso, una proyección transprovincial a la peña. Francisco Javier González. La Peña Ajedrecista Gallarta, pues durante todo el año tiene actividades desde enero hasta diciembre. Empezamos con la Liga de Clubs, con la Copa, también tenemos algún niño que participa en los torneos escolares, en torneos abiertos, en plan ya un poco más individual, campeonatos que organiza la Federación de Rápidas, por equipos. Y ya en la segunda mitad del año pues participamos en torneos de la amistad que nos invitan otros clubs y para finalizar el año pues los clásicos campeonatos de Navidad. También damos clases en colegios para promocionar el ajedrez pues a nivel municipal. En definitiva, la Peña Ajedrecista de Gallarta cumple 50 años siendo una asociación activa y dinámica y que siempre ha ejercido una gran labor por el municipio y sus vecinos. De todos depende que cumpla otros 50 años más. Es que esto es una cosa muy grande, ¿eh? 50 años de historia de la Peña Gallarta, el ajedrez. Esto es una historia preciosa. Y que siga muchos años más. Y esperemos que esto siga para adelante. Que felicidades, Peña Ajedrecista Gallarta. Soriones. Pues felicitar a toda la Junta Directiva por haber mantenido esta sociedad viva durante 50 años, que es muy difícil mantener una sociedad 50 años, y que sigan otros 50. Yo no puedo estar más que agradecido a la Peña de Ajedrez, porque en su momento me enseñaron a jugar al ajedrez y a otras muchas cosas, y desear que su actividad siga muchos años. Y tiene el mérito de que hay una continuidad que no sé lo que durará, pero si sigue como 50 años más, pues bien merece la pena, ¿no? Que es difícil que dure una cosa tanto. Pues felicidades, que cumplir 50 años en ajedrez no es fácil. No es fácil estar al pie del cañón diariamente en una competición y además llevarse bien con todos los clubes de alrededor, porque quiero que la gente sepa que en estos 50 años lo único que ha hecho Gallarta son amigos. Y eso es lo más positivo que yo veo de cumplir 50 años, tener muchos amigos y ningún enemigo, solo rivales. Llevamos 50 años ya, esperamos cumplir muchos años más, sobre todo que vengan gente nueva detrás nuestro, que nosotros ya nos estamos haciendo pues maduros,
Enhorabuena y felicidades por el 50 aniversario. Sorionak y a seguir otros 50. Y bueno, y aquí está la Federación Vizcaína pues para ayudarles en todo lo que necesiten. Hola, quería felicitar al Club de Gallarta por el 50 aniversario y nada, y que espero que cumplan muchos más. Seguir con lo mismo y cumplir los más años posibles. Le tengo mucho cariño porque hace 25 años, cuando yo subí a segunda categoría, justamente fue los domingos a la mañana en la Peña Ajedrecística Gallarta y no quería pasar esta oportunidad, más en la fecha importante que es para ellos, para felicitarles por la excelente labor que llevan haciendo 50 años, se dice pronto, 50 años en toda la zona minera de Vizcaya. Felicidades a la Peña Ajedrez de Gallarta, eso no tenía conciencia de que tenía tanta historia detrás, eso sí es cierto, y bueno, pues que otros 50 años más. Felicitarle pero con letras mayúsculas, porque verdaderamente conseguir 50 años ininterrumpidos de ajedrez, un deporte minoritario, tiene muchísimo mérito. Mencionar a Eduardo Quintana, que fue el nexo de unión entre ya la vieja guardia que nos íbamos y los que vinisteis nuevos. Sin él no hubiese sido posible estos 50 años, seguro. Felicidades, es un gran evento, es un impulso importante, es un hito en la historia de este pueblo y es una medida de que con esfuerzo, con el apoyo y la colaboración de muchas personas, se pueden conseguir grandes cosas. Estamos aquí para decir Sorionak Gallarta. Gallarta tiene motivo de felicidad porque el Club de Ajedrez Gallarta cumple 50 años. ¿Qué tiempos aquellos en los que hoy que somos Saque Gurutzeta éramos Peña Ajedrez de Heima y también íbamos a competir ahí? Hace 35 años íbamos nosotros siendo unos críos y qué placer, qué maravilla volver a encontrarnos con estas gentes 35 años después, y parece mentira, pero somos los mismos y apenas hemos cambiado. Simplemente Sorionak, muchos años más. Felicitarles por 50 años de los cuales me puedo sentir orgulloso al haber participado en casi 20 o unos 20, 50 años no lo hace cualquier club y nada, espero poder celebrar pues, los 75 con ellos también. O los 100. O los 100. Muy buenas tardes amigos, desde aquí, desde el local de nuestro club, el Ortuella Saque Club El Peón, queremos felicitaros a todos vosotros, a todos los amigos de la Peña Ajedrecista Gallarta en este 50 aniversario de vuestra creación. Os deseamos muchísimos éxitos más, en lo deportivo, así como en lo social y en lo personal. Y además esperamos que continuéis muchos años más en favor del ajedrez. Por todo eso, y porque como ya sabéis, nos une mucho, os queremos felicitar. Pues qué le voy a decir, joder, pues que me alegro de que continúe, porque yo también he hecho 50 años de casado, el día 8 de enero, o sea, que es una cosa muy bonita y muy agradable. ¿Qué le voy a decir? Que me alegro una burrada. Pues que es un orgullo ver cómo todavía se puede celebrar este evento. Felicidades por el medio siglo de vida. Desde la Escuela de Ajedrez con Ajedrez Derecho, muchas felicidades y que cumpláis medio siglo más. Sorionak. Pues felicitarles, básicamente a quien lo lleve ahora, pues claro, y los que lo iniciaron, que es importantísimo, que no decaigan, que me parece que es cultural, socialmente es muy importante y contrariamente a lo que la gente piensa, el ajedrez, creo que lo sabemos todos, es muy divertido. Darle las gracias, no puedo decir otra cosa. Que sigan jugando, mientras haya afición y la gente siga jugando, que no se acabe, ¿no? Eso está claro. Ya de Gallarta por sus 50 cumpleaños. El deseo de Santucci está Perú. Sorionak, esperamos que cumpláis muchísimos más y gran trabajo que estáis haciendo. Quiero felicitar a la Peña Ajedrecista de Gallarta por sus 50 años, una asociación referente y consolidada en el mundo del ajedrez. Quiero felicitar de corazón a todos sus miembros por su compromiso y dedicación durante todos estos años y por haber llevado el nombre de Gallarta a todos los rincones durante este medio siglo. Sorionak, ya por los próximos 50 años.
Gallarta.